Hola, ¿cómo están? Soy Mel Ortiz Salvador, para los que no me conocen. Bueno, esta vez les traigo un tema muy similar al anterior. Bueno, no similar, pero sí como que está relacionado. O bueno, tiene algo que ver porque pues ya estamos entrando en estas semanitas a temas más sexuales o de origen sexual que de pronto les pueden interesar si es que a ustedes les gustan estos temas. Pues el día de hoy estaremos viendo lo que es la estructura perversa. ¿Qué es la estructura perversa o cómo se conforma un perverso o cómo es la mentalidad de un perverso? Nos dice que es ese sujeto que ya sabe todo lo que hay que saber sobre el goce o sobre su propio goce, ya sabe todo, como qué es lo que le genera placer y qué va a hacer para alcanzar este placer, para obtenerlo. Lo que fundamentalmente caracteriza al sujeto con una estructura perversa es que él tiene una certeza sobre su voz, es decir, sabe muy bien cómo, dónde y con quién alcanzar la satisfacción sexual que él tanto está deseando o que ella tanto está deseando. Entonces dice que es un concepto clínico que Freud describió como una desviación con respecto al acto sexual. O sea, como que no va en el camino recto según Freud de la sexualidad, sino que se desvía. O sea, es algo ya más perverso, como mencionaba, como que más hacia el propio individuo, haciendo referencia a la práctica sexual y a su función erótica. El perverso estaría fijado a fines sexuales pregenitales. El paso a la plena organización genital se supone la superación del complejo de Edipo y la asunción de la castración. Otra una salida normal debido a una fijación libidinal patógena en la etapa pregenital. Pues nos dice que en el perverso no existió como tal una superación total de las etapas que el individuo de pequeño debe de superar, donde simplemente se supone o no se supo realizar estas etapas que pues generó conflictos en el individuo en el aspecto sexual, porque pues ya está pues comprobado que en el crecimiento de los niños se ve reflejado en los adultos, ya a un nivel sexual. O sea, pronto podemos pensar que son niños, que pues simplemente son etapas, que el simple hecho de dejar el biberón a cierta edad no tiene que generar conflicto, pero de lo contrario ya está comprobado que sí existe conflicto en el niño. En la niña el hecho de que no cumpla sus etapas, que no cubra sus etapas correctamente, sí les genera conflicto a un nivel no solamente emocional, sino también sexual, ya más adelante. Nos dice que la estructura perversa tiene como paradigma al sujeto fetichista, aquel que necesita de un objeto o de algo específico para alcanzar la satisfacción. Un ejemplo son cuando la persona necesita, por ejemplo, unas medias rotas, unos zapatos rojos, un muller, unas trenzas, un hogar en el seno, de pronto violencia, o sea, necesita algo en específico para alcanzar su placer. O sea, y este perverso ya sabe lo que necesita, qué es lo que está requiriendo para obtener este placer que él tanto desea y sabe cómo lo va a conseguir, sabe cómo, pues de cierta forma, manipular a las personas para obtener su propio placer. En este primer uso del término insiste en catalogar las perversiones. Consistiría en la necesidad de un goce con personas que no consientan el acto sexual. O sea, ya les mencionaba que Freud clasificaba la perversión como una desviación al acto sexual normal. Y aquí un claro ejemplo, cuando ya la persona busca su propio goce, no siendo consciente del acto sexual, o sea, no siendo consciente si está dañando a la otra persona o si la otra persona de pronto no está de acuerdo en este acto o en alcanzar el goce de la persona de esta forma. Y aquí es un claro ejemplo, que es la pedofilia, que es aquella satisfacción o excitación que obtiene un adulto con niños, y la necrofilia, la excitación con cadáveres, por parte de los últimos tabúes compartidos socialmente. Ese es un ejemplo claro de qué es perversión, cuando se busca el placer sexual propio o su propia satisfacción sin importarse a la otra persona le afecta o no. Bueno, que siempre los perversos usualmente buscan el tener una persona con la que puedan, que va a cooperar, que va a estar de acuerdo en realizar estos actos y que no les va a generar problema para pues llevar a cabo lo que quieren llevar a cabo.
Sin embargo, nunca es así, pues ya lo veíamos, por ejemplo, un niño no va a estar de acuerdo en hacer este tipo de actos para generar placer al adulto, o un muerto pues nunca va a poder decidir sobre sí mismo porque pues como ya lo dijimos es una persona muerta. También otra, otra forma de catalogar la perversión es la inclinación sexual hacia los animales, lo cual es la zoofilia, y el bestialismo es otro tipo de perversión, que es la zoofilia, donde se obtiene ese placer sexual a través de animales. Otra es la necesidad de dominar o someterse en un tipo de relación que conduce al sufrimiento a la flagelación, como es el caso del sadismo y del masoquismo, de personas que les gusta sufrir, que obtienen placer al ser maltratados, al ser golpeados, escupidos, azotados, cualquier cosa que usted se imagine que daña pronto la moral, tanto psicológicamente como el cuerpo de la persona, pero pues que a esta persona el recibir estos tratos le genera placer, o el masoquismo, que es cuando tener estos tratos violentos pues le genera placer a la persona, que les mencionaba, siempre existe un equilibrio, o siempre existen personas que van a estar de acuerdo en realizar este tipo de actos, y es ahí cuando el, el sádico y el masoquista pues se conjugan entre sí para ambas partes satisfacer sus deseos. También pueden orientarse hacia prendas de vestir, no simplemente hacia personas, sino también hacia prendas de vestir o objetos como pelucas, uniformes, lencería, etc., lo cual se denomina fetichismo, u otros objetos como las heces de la cropifilia, cuando las personas pues sienten satisfacción al ser orinados o defecados en sus cuerpos, o al ellos mismos defecar sobre el otro individuo, pues este tipo de comportamientos que de pronto para nosotros es extraño, pues a ellos les genera placer. Por último, la actitud de observar o mostrar para alcanzar excitación, lo que es el voyerismo, cuando la persona tiene satisfacción o tiene placer, o obtiene placer sexual a través de observar, de ver a ciertas personas, de ver qué están haciendo ciertas personas, o de ver a las personas en el acto sexual. O el exhibicionismo, que es cuando la persona tiene esta excitación al ser visto, o al obligar a las otras personas que los vean desnudamente, obviamente. ¿Qué características acompañan al perverso? Nos dice que pues la principal característica que ya mencionamos al principio es que sabe la razón de ser el goce. O sea, sabe qué debe de hacer para tener este goce, y sabe dónde buscarlo y con quién y cómo alcanzar este placer. Nuestra característica es que él se ofrece al otro para que goce de él. Eso es lo que Lacan llama hacerse instrumento del goce del otro. Pues ya lo mencionábamos, esto de hacerse instrumento del goce del otro, podemos hablar del sadomasoquismo, de las personas sádicas que se conjugan con los masoquistas para pues ambas partes hacerse, pues como que presentarse ante la otra persona para que la otra persona obtenga su placer sexual, cuando al mismo tiempo ellos también lo están obteniendo. Nos dice que otra característica es que son representados por un fetiche, o sea, un sustituto del falo materno. El fetiche lo protege de la amenaza de castración. Nos dice que el perverso encarna al objeto, dispone del recurso infalible para hacer gozar al otro, y en eso consiste su voluntad de goce. También vamos a ver aquí, pues ya mencionábamos y hablábamos de la neurosis, lo que genera, y era de la perversión. La neurosis que genera pues, histeria y obsesión, la psicosis, paranoia y esquizofrenia, y la perversión, fetichismo, o sea, una estructura perversa. Nos dice que el perverso produce la división en el otro, donde la persona perversa, pues decía Lacan, es como una roca, ya que no se avergüenza o no siente vergüenza de lo que le genera placer, porque pues sabe y está seguro que debe de hacer para obtenerlo, y no le va a avergonzar decirlo, no va a sentir vergüenza al hacerlo, simplemente va a buscar su propio placer sexual. O sea, no tiene sentimientos de culpa, no es como que yo no voy a sentir vergüenza de que a mí me guste
maltratar a las personas para sentir placer. O sea, no estoy maltratando a cualquier persona, simplemente a los que así lo permitan, que también no tengan placer, así que simplemente no tengo por qué avergonzarme porque pues es parte de la sexualidad. Eso es lo que piensa el perverso. Y también nos mencionaba que el sádico no es pareja del masoquista. O sea, sí sé, entre ambos sí se necesitan. O sea, pero causa angustia en el compañero. Nos dice que los perversos no se dividen y necesitan producir en el otro la tensión subjetiva. Y así como el sádico no es pareja del masoquista, el exhibicionista tampoco del voyerista. El tipo de perversión será el modo en el que busca hacerse instrumento del goce del compañero sexual. O sea, dependerá de cómo sea ese instrumento. Y pues aquí veremos más a profundidad, o sea, esos tipos. Empezaremos con el primero, que es el sádico, ya lo mencionaba yo, que nos dice que no es tanto el sufrimiento del otro lo que se busca en el sádico, sino de que no se trata que un sádico sea prepotente o agresivo. La cuestión es que el objeto sea representado por un fetiche, es decir, que se trata de buscar el fetiche en alguna parte del escenario. Al sádico le gusta generar, pues, violencia o generar conductas agraviantes hacia la otra persona y esto le genera placer. De lo contrario a sádico está el masoquista. Otro tipo de perverso es el voyerista, ya lo mencionaba, que es aquel que simplemente tiene placer a través de la mirada. Dice que muestra una vez más que el otro es necesaria una perversión, además su reducción a la posesión inmediata obedece según acá a que otro pueda atraparlo. O sea, lo que más le genera placer al voyerista también, aparte de ver escondidamente, de tener ese placer sexual a través de la vista, también le genera placer el saber que puede ser descubierto. O sea, de pronto una persona le puede generar placer, o más bien miedo, el saber que está haciendo, que va a ser descubierto al estar espiando. Es lo contrario totalmente en el voyerista. Al voyerista le genera placer saber que puede ser, pues ahora sí que encontrado en estos actos de espiar a la persona. Por otra parte está el exhibicionista. Él es quien ofrece a ver, trata de hacer surgir en el otro la mirada. Pues el exhibicionista, lo contrario a ver, él desea ser visto, desea que las otras personas o que la otra parte genere su vista hacia su cuerpo. ¿Qué perfil tiene el perverso? Nos dice que siempre, el perverso siempre va a tener una serie de fantasías conscientes. ¿Por qué conscientes? Porque siempre va a saber de qué tratan, va a saber cuáles son, cómo, cómo satisfacerlas. Sabe que va a cometer el acto y necesita el escenario. Siempre está presente la obscenidad, siempre se trata de dañar, humillar o de satisfacerse a sí mismo, etc. Nos dice que tiene una intención de venganza, nos somete a una serie de humillaciones que son la venganza de las que él ha sufrido, ya sea de manera real o imaginaria, particularmente durante su infancia o adolescencia. Nos dice que en el perfil del perverso siempre existe una actitud de venganza. Por ejemplo, puede existir en el masoquista que le gusta generar dolor, que le gusta generar sufrimiento en la otra persona, puede ser que haya tenido un ambiente violento, puede ser que haya recibido mucha violencia o que haya visto cómo su padre maltrataba a su madre, así que pues que genera en este individuo que en un futuro pasó de ser la persona que observa el maltrato a practicarlo como forma de venganza, como que yo veía como mi padre maltrataba a mi madre, así que ahora yo voy a ser la que maltrate al hombre, o sea, yo voy a ser la que disfrute de causarle ese sufrimiento que a mi mamá le causaba. O sea, puede ser esto inconsciente o inconscientemente, pero pues siempre tiene una raíz todo tipo de perversión. También en el perfil encontramos la necesidad de sensación de superioridad, de triunfo, de dominación. O sea, al perverso le gusta saber que está ganando, le gusta saber que está haciendo lo que él desea que sea. Nos dice que el sujeto, pues ya lo mencionaba, está reviviendo un traumatismo sexual infantil. Consiste en revivir esa experiencia, pero invirtiendo los papeles. O sea, pasó de víctima a vengador, ya lo mencionaba. O puede ser lo contrario, que su papá de chiquito le pegaba o su papá de chiquito le hacía daño, así que simplemente ahora
que invirtió los papeles, que no va a ser la persona que recibe el daño, sino va a ser la persona que lo genera. Nos dice que al perverso le gusta correr ciertos riesgos, ya lo mencionaba con el voyerista, le gusta saber que va a ser encontrado en el acto, le gusta saber que puede ser descubierto y simplemente esto, en lugar de asustarlo, le genera más placer y tiene tendencia a deshumanizar al objeto. Por ejemplo, no ve a la persona como una persona, sino que simplemente lo ve como un objeto de placer sexual. El masoquista va a ver al sádico y el sádico al masoquista como un objeto, una manera o una cosa que le va a llevar a su placer, no como una persona que también necesita satisfacción. O sea, al perverso no le interesa, al perverso lo único que le interesa es su propia satisfacción. Nos dice que el perverso teme la ley, le gusta rozarla, pero le teme. Pues ya había puesto el ejemplo. Le gusta saber que va a ser descubierto, le gusta que de pronto esté como que en el borde, en un hilito de ser descubierto, pero no le gusta la idea de ser descubierto, pero sí le provoca el pensarlo. Y también nos dice qué tipo de perversiones existen o de personalidades perversas. La primera es la egosintónica. Nos dice donde el perverso está contento de serlo. Se alardea de su conducta, le gusta presumir que es así. No sienten angustia, ni ansiedad, ni sufrimiento por su perversión. O sea, no les genera conflicto el decir, pues a mí me gusta que en el acto sexual hacer esto, que me hagan esto. Me gusta maltratar a las personas, o me gusta que me peguen, que me humillen, y con eso tengo placer sexual. O sea, perverso, a este tipo de perverso no le interesa que la otra persona, pues, diga simplemente como que eso no está bien. O sea, él simplemente le interesa, pues, presumirlo, no le importa si la otra persona está de acuerdo o no, si la otra persona lo ve mal o no, simplemente a él le gusta alardear respecto a que le genera placer. Otro tipo de perverso es en la personalidad perversa con estructura neurótica. Pues dice que estos sufren, tienden un conflicto con su perversión, les angustia y deprime. Eso es lo contrario a la perversión egosintónica. En estos perversos con estructura neurótica simplemente les cuesta reconocer aquello que les genera placer. O sea, sí saben qué es lo que les genera placer, pero les cuesta reconocerlo, les cuesta afrontarlo, les cuesta disfrutarlo. Simplemente lo evaden y lo esconden, y es algo que no les hace sentir orgullosos, y simplemente lo ocultan, y eso pues que les genera, pues, neurosis, angustia y depresión. Otro tipo de personalidad es la psicótica, donde no son perversos, pero cuando se agudiza su brote psicótico hay perversión. O sea, aquí no estamos hablando como tal de una persona perversa, sino de una persona psicótica con sus brotes de perversión. Es el único caso de perverso que sería considerado enfermo y no criminal en un procedimiento judicial. Pues como ya lo mencionamos, pues psicótico, es algo más psicológico, ya el sujeto no es consciente, ya que es un brote que le surge en su estado de crisis. Así que a diferencia de los otros, puede ser denominado una enfermedad y no un crimen. O sea, sí un crimen, pero pues se justifica con su enfermedad mental. Nos dice que el perverso se cura desde una perspectiva individualista. Lo que sí se puede y debe curarse es la ingenuidad, la complacencia, cuando no la admiración y fascinación que reciben los jueces. O sea, el perverso en sí se puede curar desde un individualismo, o sea, en sí mismo es una forma de curar, cuando pues se sabe que, que existe esa perversión y simplemente no existe una ingenuidad, sino que simplemente se cura esta ingenuidad, se es consciente de lo que se está haciendo, se es consciente de que esto pues a pesar de que le genera placer pues no es correcto. O sea, si esta persona alcanza este nivel de análisis, este nivel de descubrimientos cuando existe o puede existir una solución a esta perversión. De no existir este séquito de admiradores, por ejemplo, los que ven pornografía, de no existir ese séquito de personas que ven pornografías con actos sadomasoquistas, los excesos actuales de la perversión podrían llegar a curarse. Por ejemplo, usualmente ahorita se ha dado mucho que se idealiza mucho lo que es el sadomasoquismo, se sexualiza mucho en el placer sexual, es como que
muy bien visto el hecho de que pues las personas les gusta el sadomasoquismo, así que simplemente al existir admiradores o personas que admiren estos actos, pues el perverso pues que le genera más placer, sabe que hay personas que están de acuerdo con su mentalidad. Porque si algo distingue a la perversión es su falta de valor para imponerse cuando calculan fríamente que el ambiente para actuar no les es propicio. Sin el séquito de admiradores, la capacidad operativa de la perversión se reduce drásticamente. O sea, si no existiera alguien, por ejemplo, en el exhibicionista, alguien que quisiera verlo, simplemente dejarían de exhibirse a pesar de que eso les genere placer. Les generaría más vergüenza que placer al saber que no existen personas que los apoyen, personas que quieran verlos, o personas que disfruten o que los vean a bien. ¿Y qué pasa con una persona perversa? También puede pasar todo lo contrario. Lejos de buscar su placer y de su satisfacción, puede transformarse en una persona hipermorales, que se convertirán en intérpretes de algún texto sagrado y ahora a través de su nuevo medio intentará el quebranto moral de un número menor de semejantes, exigiéndoles lo incumplible. O sea, puede ser todo lo contrario en el perverso, no buscar su placer sexual, sino simplemente ignorarlo, ponerse en contra de ese placer sexual, oponerse y simplemente catalogarlo como algo malo, buscar la manera religiosa o moralmente está bien para trabajar con esto, pero no se queda simplemente ahí con trabajarlo moralmente, sino que busca personas que estén realizando también estos actos para decirles no está bien. O sea, su forma de superar su perversión es evitar que otras personas le lleven a cabo. Por eso sostenemos que no es cierto que la perversión como tal no tenga cura, porque sin la complacencia, o sea, sin el grupo de seguidores que, que, que idealicen esta perversión, la fascinación enfermiza y la secreta admiración de quienes sí tenemos cura, los actos de la perversión también curarían o se verían reducidos a su mínima expresión. O sea, no existir personas que halaguen ese tipo de conductas perversas, simplemente se reduciría el número de personas que tengan estas demostraciones o estas expresiones perversas, porque no había quien los admirara, quien les dijera que lo que estamos haciendo está bien. Porque no todo depende de la estructura subjetiva de perversión individual, sino de nosotros cuando nos dejamos fascinar alegremente por la falta de escrúpulos, o cuando llevamos a la nena a un concurso para que le sigan con poca ropa, porque si tenemos suerte si nos asustamos. Es una forma de generar placer, por ejemplo, en las personas que tienen placer en los niños, los pedófilos, o nosotros ver a niños y niñas modelando con poca ropa. Estamos alardeando que esa perversión está bien inconscientemente, porque pues ningún padre y ninguna madre lo va a hacer con el fin de que personas pedófilas estén obteniendo placeres inconscientemente, pero pues nunca es tarde para hacernos conscientes que de pronto estos comportamientos están generando conflictos a un nivel social. De allí cuando se afirma que la perversión no tiene cura, en esa afirmación hay alguien que se está lavando las manos. Al decir la perversión no tiene cura, un perverso simplemente se está limpiando de culpas al decir, pues no tiene, o sea, los pedófilos no, o sea, no se van a curar, o sea, si los veamos mal no se van a curar, van a seguir haciendo sus actos, no hay forma de curarse, es algo que está en su cabeza, es algo que de pronto están haciendo mal ellos, pero por otra parte estamos viendo pornografía, estamos viendo niños exhibidos con poca ropa o actos así que simplemente nos hacen personas de doble moral al decir, por ejemplo, como que no estoy de acuerdo que se roben las cosas, no estoy de acuerdo con la gente que roba, nunca las justificaría si tengan necesidad económica, no estoy de acuerdo en que hagan eso, pero por otra parte, pues, no, mi mamá a dejar su monedero y le agarro 5 pesos, o le agarro lo que necesito, le digo, necesito para tal cosa y me quedo el cambio. Eso es una forma de contribuir a que estas perversiones, o sea, tanto de robo, eso no es perversión, pero es un ejemplo, o sea, de que esas perversiones se viven acá. Pues bueno, aquí igual en la cajita de descripción les dejaré las referencias de donde yo obtuve esta información para que indaguen más sobre esto, lo que es la perversión y así poder tener mayor conocimiento y pues expandir más estos conocimientos respecto a la perversión. Cualquier duda o aportación la pueden dejar en los comentarios. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.